Queridas hermanas y hermanos, a finales del mes pasado y a inicios de este, es frecuente que escuchemos diversas opiniones sobre los difuntos y sobre cómo es el más allá, como el pensamiento prehispánico que creía que solo quienes habían muerto en sacrificio o por alguna relación con el agua como los ahogados podían gozar del Tlalocan, un lugar de alegría, a diferencia de todos los demás que morían que se iban al Mictlán, lugar de sombras y olvido del que solo una vez al año, en agosto, no en noviembre. El pensamiento prehispánico decía, en agosto, tiempo de las cosechas, se les permitía salir para regresar a este mundo y poder beber y alimentarse porque durante todo el año habían pasado hambre y sed. Qué triste forma de pensar en los difuntos. Pensar en que estaban en soledad, olvido, con hambre, con sed y esperando ansiosamente cada año poder regresar a este mundo del que no se habían podido desprender y del que todavía dependen. Otros tienen un pensamiento también negativo sobre los difuntos, especialmente en la mentalidad anglosajona. Creen que los difuntos no están en paz y todos los odios, deseos de venganza y resentimientos que tuvieron en vida no terminan con la muerte, sino que siguen atormentándolos por lo que se levantan de sus tumbas para venir a espantar, a hacer el mal o destruir. Este pensamiento anglosajón se ve en tantas películas o series de zombies. Qué pena pensar en los difuntos así. En Egipto se creía que se tenía que momificar a las personas y hacer imágenes, sobre todo esculturas de ellas, porque si el cuerpo de la persona o sus imágenes llegaban a destruirse, perdían las personas la oportunidad de continuar viviendo en el más allá. Por eso encontramos tantas imágenes de los faraones o sus más allegados y sobre todo sus momias. ¿Y saben por qué eran saqueadas sus tumbas apenas los enterraban? Porque como los egipcios pensaban, creían que el más allá era exactamente igual que este mundo, los enterraban con todas sus cosas, vestidos, mobiliario, alimentos, perfume e incluso a veces hasta con sus esclavos. Otro pensamiento curioso fue el de los griegos, que tenían que sepultar a sus difuntos con unas monedas para que el barquero que los llevaba al lugar de los muertos pudiera hacerlo, porque de lo contrario se quedaban vagando, perdidos. Pero de cualquier manera, los que llegaban al inframundo, poco a poco iban perdiendo la memoria y la conciencia de quienes habían sido en vida, por lo que estaban en un lugar de sombras y olvido y sin saber quiénes habían sido. Y un pensamiento más era el de los romanos, que creían que los espíritus de los difuntos se quedaban en este mundo. Por acá estaban, y de acuerdo a si se les daba culto o no, ayudaban o estorbaban a sus familiares. Les pongo un ejemplo. Ellos pensaban que cuando una persona se casaba, antes de llevar a la esposa a la casa, tenía que llegar, cargarla, y antes de que la mujer pusiera los pies en la casa, decirle: antepasados que vivieron en esta casa, familiares que han muerto, les presento a esta mujer como parte de la familia, recíbanla por favor. Y después de eso, la novia podía poner los pies en la casa. Esa es la razón por la que se acostumbró cargar a la novia, por esta superstición, porque pensaban que si la novia llegaba y ponía los pies en la casa sin que la presentaran, los antepasados le iban a hacer la vida totalmente imposible. Bueno, finalmente, la mentalidad derivada del hinduismo, la reencarnación, por la que se cree que cuando muere una persona, su espíritu se mete en un árbol, en un animal o persona, perdiendo toda su identidad y personalidad. Es interesante saber que algunas de estas ideas permanecen en nuestra sociedad contemporánea. Es interesante saber que algunas de estas ideas permanecen en nuestra sociedad contemporánea. ¿Por qué? Miren,
No faltan quienes creen en los muertos que se aparecen y espantan. Tampoco faltan quienes creen que el más allá es igual a este mundo, donde las necesidades físicas siguen siendo las mismas: alimentarse, descansar, abrazarse, necesitar de la pareja o de la familia. Incluso algunas viudas que cumplieron como esposas y que ya tienen un tiempo grande de viudas, pero que todavía podrían hacer una familia. No, padre, ¿qué tal que me caso y mi difunto allá se enoja? ¿Qué tal que allá como dice la canción, se llena de celos y se me vuelve a morir? Bueno, ahí vemos esta mentalidad. Y tampoco faltan quienes creen que los pobres difuntos pasan todo el año con hambre y sed, por lo que hay que prepararles una ofrenda para que se alimenten. Y si no lo hacemos, pobres difuntos. Esto provoca una angustia en sus familiares en cosas como: ¿les habré puesto lo que necesitaban? ¿No me habrá faltado algo? Y si no fue suficiente, y cuando yo no esté, ¿quién les va a preparar la ofrenda? Y a los difuntos que no tienen ya familiares o conocidos, ¿qué les pasa? Esto, recuerden, lo comenté en la misa de la semana pasada. Es interesante saber que en tiempo de Cristo había dos posturas en torno al más allá. La primera era la de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Judíos que no creían en la resurrección. Para ellos ya era más que suficiente que Dios nos hubiera dado esta vida para estar agradecidos y morir en paz, por lo que no creían en la vida eterna. Para ellos, los difuntos estaban destinados a ser enterrados y ahí acababa todo. Precisamente por eso creían que como no había vida en el más allá, Dios tenía que recompensar o castigar a la gente en esta vida de acuerdo a sus obras. Y por ello creían que a los que les iba bien en esta vida era por la recompensa que Dios les daba por sus obras, y que a los que les iba mal era porque Dios los castigaba por sus obras. Pero esto no es correcto. Curiosamente, los judíos habían tenido este pensamiento de que con la vida se acababa todo, con la muerte se acababa todo. ¿Desde cuándo? Desde los tiempos más antiguos. Ni Abraham, ni Jacob, ni Moisés, ni el rey David, ni los demás reyes habían creído que Dios podía dar al ser humano la posibilidad de resucitar. Vamos, ni siquiera los profetas. ¿Cuándo cambió esta manera de pensar? Recordemos que a lo largo de la historia, Dios fue mostrando, revelando, enseñando a su pueblo su palabra, su voluntad y algunos misterios sobre la vida y el más allá. Y para ello se valió de los distintos momentos que vivía el pueblo, incluyendo la influencia de pueblos ajenos. Pues bien, todos sabemos que Grecia fue una cultura que no solamente influyó al mundo en la parte militar a través de las conquistas de Alejandro Magno, que logró tener el mayor imperio de su tiempo. También tuvo una gran influencia cultural a través de la filosofía, la medicina y las artes. De hecho, todavía hasta nuestros días se siguen utilizando palabras griegas en la medicina, el arte y hasta en la iglesia. Ejemplo, iglesia es una palabra griega que significa asamblea o reunión. Evangelio, palabra griega que significa buena noticia. Bautismo, palabra griega que significa baño. Eucaristía, palabra griega que significa acción de gracias. O incluso nombres. Por ejemplo, Irene, que en griego significa paz. O la marca de unos tenis, Nike, que algunos le dicen Nike, que significa victoria. Entre otras muchas palabras, por supuesto. Los griegos enseñaban que el cuerpo puede morir, pero que el espíritu puede continuar viviendo. Más aún, que el ser humano puede trascender este mundo. Y Dios aprovechó la conquista de Israel por parte de los griegos para que el pensamiento de la vida eterna fuera entrando en la mente de los judíos. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando los sucesores de Alejandro Magno conquistaron Israel y fueron metiendo ideas poco a poquito de que el espíritu podía continuar viviendo en el más allá. Y esto fue en tiempo de los macabeos, un grupo de líderes que lucharon
contra la invasión de los griegos en el siglo II antes de Cristo. De hecho, este pensamiento es lo que permitió que estos personajes que escuchamos en la primera lectura se hayan mantenido valientes. Les cortaron la lengua, los mataron y ellos dijeron, aunque nos quites la vida en este mundo, nosotros vamos a tener la vida eterna. Fíjense, todos los hermanos uno por uno fueron sacrificados creyendo en la vida eterna y finalmente la propia madre creyendo en la vida eterna. Con esto empieza a cambiar la mentalidad en la Biblia. Si me preguntan, ¿en dónde puedo encontrar testimonios del pensamiento en la vida eterna en la Biblia? A partir de los Macabeos y del libro de Tobías. Algo muy importante es que, curiosamente, estos dos libros, los hermanos separados, los hermanos protestantes, no los tienen en su Biblia. Bueno, claro que como era algo muy novedoso para ellos esto de la resurrección, no todos los judíos lo aceptaron. Y así, entre los judíos se dividieron en opiniones. Los que no creían en la resurrección se llamaron saduceos. Y los que sí creyeron en la resurrección se llamaron fariseos. Por eso, Cristo se dirigía especialmente a los fariseos, porque ellos ya estaban preparados para creer en la resurrección, mientras que los saduceos se negaban a aceptar esta doctrina y por lo tanto se negaban a aceptar la predicación de Cristo. De hecho, el Evangelio de hoy nos presenta una discusión sobre este tema en el que se refleja que los saduceos no creían en la resurrección, porque decían, si la vida en el más allá era exactamente como en esta tierra, habría muchos problemas. Efectivamente, el pensamiento que les impedía creer en el más allá es que, si el más allá es exactamente igual que aquí, va a haber muchos problemas. Ante este pensamiento de los saduceos sobre la resurrección, Jesús quiere insistir que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Si ponemos atención en el texto del Evangelio, descubrimos que la forma en que los saduceos se acercan a Jesús no es con la actitud del que quiere saber, escuchar, aprender, sino del que ataca o quiere ridiculizarlo. El título de Maestro con que se dirigen a Jesús suena a burla o ironía. Su pregunta está bien estructurada, pero es tramposa y absurda. Parten de una afirmación de una persona de mucha autoridad. Dicen, fíjense, Moisés. Moisés, estoy hablando en nombre de Moisés. Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Luego, plantean un caso llevado al extremo. Una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el 7º, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin, murió también la viuda. Y terminan con una pregunta que busca acorralar o dejar sin palabras a Cristo. Viene la pregunta: cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de estos hermanos será esposa la mujer porque los 7 estuvieron casados con ella? Jesús no cae en la trampa. Insiste en que en la vida futura los hombres y mujeres no se casarán ni podrán ya morir porque serán como ángeles e hijos de Dios. Deja a un lado la miope y literal interpretación de la ley y alude a un texto central de la fe judía. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El Dios del pueblo de Israel, el Dios que revela a Jesús, es un Dios que da vida y acompaña a su pueblo, un Dios de vivos, no de muertos. Este texto nos tiene que ayudar para ser en nuestro entorno testigos y predicadores de la vida y no de la muerte. Y por otra parte, a convencernos que nuestros difuntos gozan de una vida plena en la que ya no necesitan nada de este mundo terreno y pasajero, precisamente porque es pasajero.
El matrimonio, ¿para cuándo es? Para esta vida. El alimento, ¿para cuándo es? Para esta vida. El trabajo, ¿para cuándo? Para esta vida. El abrazarse lo necesitamos en esta vida porque es la única forma de sentir afecto. Estando en la presencia de Dios con un cuerpo resucitado, espiritualizado, no tendremos que dormir. ¿Por qué? Porque no nos cansaremos. No lloraremos. ¿Por qué? Porque no tendremos tristeza. No extrañaremos a nadie porque tenemos a Dios, que es el más importante de todos. Podremos convivir en armonía con todo el mundo porque estamos precisamente en la presencia de Dios. Por eso decía, qué distinto creer en nuestros difuntos, y nosotros un día vamos a ser difuntos. Qué terrible creer, cuando muera voy a estar en un lugar de tristeza, de soledad, y solo cada año vendré a este mundo a alimentarme. O bien, cuando muera me voy a convertir en un zombie y voy a salir de la tumba. O bien, cuando muera, pues mi espíritu va a quedar vagando por aquí y por allá y voy a estar haciendo travesuras. O bien, cuando me muera me voy a meter en un gusano, en una planta. Qué distinto a creer cuando muera voy a encontrarme con Dios si he vivido de acuerdo a su palabra. O bien, terminaré eternamente lejos de Dios. Y como Dios es la paz, el amor, el consuelo, estar lejos de Dios en la eternidad significa estar en la tristeza, en la angustia, en la soledad, en el rencor, en todo lo peor que puede haber. Tratemos de darle gracias a Dios por este pensamiento que nos da Cristo con su palabra, pero avalado por su resurrección, porque Él es el único muerto que ha resucitado y por lo tanto el único que tiene autoridad para decirnos qué hay en el más allá. Que gocemos una vida, que trabajemos diariamente en vivir de acuerdo al Evangelio, porque el que ama no morirá para siempre, y de ello es testigo Cristo con su propia resurrección.